La capital de nuestra república, en esos momentos en los que se jugaba el destino del Paraguay y por qué no su permanencia como nación, es un gran gusto venir esta noche para compartir algunas ideas que tienen que ver sobre el coraje, sobre la resiliencia, la solidaridad, la bravura del pueblo paraguayo. Porque Piribebuy, en su denominación de heroica, no es simplemente la referencia de la resistencia, es por sobre todo la capacidad de poder levantarnos ante un holocausto, un genocidio, en el que tres naciones libraron contra el Paraguay una de las guerras más injustas, aquella que acabó con casi el 85% de nuestra población y que fue reconstruida solo sobre la base de los recuerdos y compromisos que han significado esa batalla de Piribebuy y otros acontecimientos históricos en esa guerra, que reitero y subrayo la palabra, una guerra injusta de la que nuestros hermanos que libraron aquella contienda contra nosotros no han tenido aún la posibilidad de pedirnos perdón, porque el Paraguay no solamente enfrentó la injusticia de un tratado que buscaba acabar con nosotros como nación, sino por sobre todo era una campaña de aniquilación contra todo un país. Así como muchos recuerdan el holocausto judío en manos de los nazis alemanes de la Segunda Guerra Mundial, así como muchos recuerdan el holocausto armenio en manos de los turcos, hay muy poca gente en el mundo que recuerde un país como el nuestro que ha librado una guerra injusta y que se ha podido sobreponer al holocausto y a la tragedia del año 1869 aquí en Piribebuy y también posterior a la guerra, aquel 1 de marzo de 1870, en que nuestro héroe máximo acaba falleciendo en las orillas del Aquidabá-Ningüe. Si nosotros tuviéramos que hacer una referencia de nuestra historia, podríamos decir que una de las etapas fundamentales de la historia del Paraguay se libró aquí en Piribebuy. Aquí ocurrió una de las peores desgracias en términos bélicos. Un ejército de más de 22.000 hombres atacó a un pueblo que se refugiaba con 1.600 personas tratando de mantener a esta tricolor en el verdadero sentido de la patria. Y fue también una guerra cruel en donde grandes figuras de nuestra historia, como el héroe más grande e importante de Piribebuy, Pablo Caballero, enfrentó de una manera valiente y generosa a una guerra que no tenía ninguna chance de poder ganársela, pero que tenía que dejar en el recuerdo de los paraguayos la posibilidad de demostrar que todavía seguíamos siendo una patria solo a través del coraje de cada uno de sus hijos. La manera en que mataron a Pablo Caballero, de la manera en que los brasileños quemaron el hospital de sangre aquí en la iglesia de Piribebuy, la manera como acabaron con muchos referentes nuestros, ellos pensaron, ellos creyeron de la mano del conde Deu y de otros sanguinarios exponentes del Brasil imperial de la época que podrían acabar con nosotros. Y no lo hicieron. Aquel 12 de agosto fue la antesala de lo que posteriormente fue la batalla de Acostañú, en donde niños y en donde madres tuvieron que demostrar el coraje de nuestra patria como una prolongación de lo que fue la resistencia heroica de Piribebuy. No podríamos entender el Paraguay, por lo tanto, si no comprendemos el valor de Piribebuy como primera etapa de la resistencia paraguaya y posteriormente la desgraciada manera en que nuestros agresores acabaron con nuestros niños en los campos de Acostañú y luego con sus madres que recogieron los cadáveres desperdigados en ese lugar en donde hay una gran parte de nuestra historia que se nos ha quedado. Por eso, Acostañú, el 1 de marzo, en la voz de Lisa, nos recuerda el camino sangriento, pero por sobre todo, la valentía de un pueblo que no acabó en Piribebuy, sino que empezó a resurgir a partir de esa desgracia.